Yo siempre creí que el amor era un veneno que se bebía a sorbos lentos. Hasta que Daniel me lo escupió en la cara con un beso que sabía a traición y a deseo prohibido. En ese instante, en medio de la Plaza del Pilar, con la catedral mirándonos como un juez silencioso, supe que mi heterosexualidad fingida se había hecho añicos. Y la suya, que nunca lo fue del todo, acababa de confesar su crimen. ¿Y si el infierno no es quemarse, sino arder en silencio por alguien que juraste no desear? Me llamo Óscar. Tengo 32 años. Y Zaragoza ha sido mi cárcel dorada desde que nací en este laberinto de piedra y río. Trabajo como profesor de literatura en un instituto del casco antiguo, donde los chavales me miran con esa mezcla de curiosidad y lástima que reservan para los solteros empedernidos. Vivo en un piso viejo en la calle San Miguel, con vistas al Ebro que se tiñe de naranja al amanecer, pero que por las noches me recuerda lo solo que estoy. No es que busque compasión, es que el peso de lo que no digo me aplasta como las murallas romanas que rodean la ciudad. Soy gay. Pero nadie lo sabe. Ni mi familia, que aún me pregunta por esa novia que nunca llega. Ni mis colegas, que bromean sobre mis malas rachas con las tías. Y mucho menos Daniel, mi mejor amigo desde la infancia. El pilar heterosexual que ha sostenido mi fachada durante años. Daniel y yo nos conocemos desde los 7 años. Cuando nos encontramos pateando una pelota raída en el Parque Grande José Antonio. Él era el chico de pelo rubio revuelto y ojos verdes que parecía sacado de un anuncio de colonia barata. Siempre riendo. Siempre el centro de las pandillas. Yo, en cambio, era el flaco callado con gafas que devoraba libros de Lorca en vez de jugar al fútbol. Pero algo nos unió esa tarde. Una bronca con unos matones del barrio que nos dejaron los dos con la nariz sangrando y una promesa de lealtad eterna. Somos hermanos de sangre, dijo él, escupiendo en la palma de su mano y ofreciéndomela. Acepté. Y desde entonces, hemos sido inseparables. Él, mecánico en un taller de la avenida César Augusto. Casado con Laura desde hace 5 años. Padre de una niña de 3 que se parece a él como un clon. Yo, su confidente. El que escucha sus quejas sobre turnos interminables y facturas que no cuadran. El que le presta el hombro cuando discute con su mujer. Nuestra amistad es el único refugio que tengo en esta ciudad de fachadas engañosas, donde el viento del Moncayo trae olores a jazmín y a secretos enterrados. Pero hay grietas en esa fachada. Grietas que he ignorado durante demasiado tiempo. Todo empezó a resquebrajarse hace unos meses. En una de esas noches de verano zaragozanas que te dejan la camisa pegada a la piel y el alma expuesta. Habíamos quedado en el Tubo. Ese laberinto de callejones donde los bares se aprietan como amantes desesperados. Era una de nuestras escapadas habituales, cerveza fría, tapas de migas y jamón. Y horas hablando de tonterías que nos hacían olvidar el peso del día. Daniel estaba más callado de lo normal, removiendo el hielo en su caña con un dedo nervioso. Óscar, ¿tú qué harías si supieras que has mentido toda tu vida? Me soltó de repente. Sin preámbulos. Mientras el bullicio de la gente nos envolvía como un velo. Lo miré, pensando que era otra de sus crisis matrimoniales. Y le di la respuesta de siempre, hablarlo. Joder. Daniel. La verdad es lo único que no te mata. El río. Pero fue una risa hueca. Como el eco en la SEO. No insistí, nunca lo hago. Pero esa noche, al despedirnos con un abrazo torpe en la puerta de mi portal, sentí su mano demorarse un segundo de más en mi espalda.
Atribuí el escalofrío al viento del Ebro. No a lo que bullía debajo de mi piel. Desde entonces, las cosas empezaron a torcerse de formas sutiles. Como el río que se desvía poco a poco de su cauce. Daniel comenzó a llamarme más a menudo. No para quejas laborales, sino para nimiedades. Oye, ¿has visto esa peli nueva? Vamos mañana. O pásate por casa. Laura cocina paella y la cría pregunta por su tío Óscar. Al principio, lo tomé como un gesto de cariño fraternal. Pero pronto noté el cambio en sus ojos. Esos ojos verdes que antes me miraban con la comodidad de un hermano ahora se demoraban. Escrutaban. Como si buscaran algo en mi rostro que yo mismo no me atrevía a nombrar. ¿Y yo? Dios. Yo respondía en especie. Cada roce accidental en el hombro. Cada risa compartida en un bar abarrotado. Me dejaba con el corazón acelerado y la culpa royéndome las entrañas. Porque Daniel era heterosexual. ¿No? Casado. Padre de familia. El epítome del macho aragonés que va a las fiestas del Pilar con su camiseta del Real Zaragoza y grita goles en el romance. Yo no podía desearlo. No debía. Pero en las noches solitarias de mi piso, con el rumor del tráfico en la avenida, mi mente traicionera lo recreaba, su risa grave. El olor a aceite de motor que siempre lo acompañaba. La forma en que su mano se cerraba en un puño cuando se enfadaba. Era un tormento sordo. Un deseo que me ahogaba en silencio. La presión se acumulaba como la niebla del Ebro en invierno. Densa e invisible. En el instituto. Mis clases se volvieron mecánicas, recitaba versos de Machado sin sentirlos. Mientras los alumnos cuchicheaban sobre mis ojeras. Mi familia. Esa red de tíos y primos que se reúnen cada domingo en el piso de mis padres en Delicias. Seguía pinchándome con lo mismo, cuando vas a sentar la cabeza. ¿Óscar? Eres el único que no ha dado el paso. Mi madre. Con su delantal floreado y su fe en la Virgen del Pilar. Me servía platos de ternasco que yo picoteaba sin hambre. Asintiendo a sus consejos sobre chicas decentes del barrio. No les había dicho nada. ¿Cómo hacerlo? Zaragoza es una ciudad de tradiciones. Donde el macho llora en privado y el secreto se guarda como un tesoro maldito. ¿Y Daniel? Él era mi ancla en ese mar de mentiras. Pero últimamente. Nuestras conversaciones se cargaban de subtextos que me aterrorizaban. Una noche. Después de un partido del Zaragoza que perdimos en el descuento. Nos emborrachamos en un bar de la calle Mayor. Él. Con la cara enrojecida por la cerveza y la derrota. Me agarró del brazo y murmuró, joder. Óscar. Tú eres lo único que me mantiene cuerdo en esta mierda de vida. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Y respondí con una broma torpe. Pero por dentro. El pánico crecía. ¿Qué estaba pasando? ¿Era yo quien proyectaba mis demonios? ¿O él realmente estaba al borde de algo que nos destruiría a los dos? Las semanas siguientes fueron un ejercicio de contención. Un baile precario en el filo de la navaja. Evitaba sus llamadas cuando podía. Alegando exámenes o reuniones. Pero él insistía. Apareciendo en mi puerta con una botella de vino de Cariñena y esa sonrisa que me desarmaba. No me ignores. Cabrón. Decía. Y yo cedía. Porque ¿cómo negarte a tu propia salvación? En una de esas visitas. Mientras veíamos una película mala en mi sofá raído, una de esas comedias románticas que él odiaba pero toleraba por mí. Su rodilla rozó la mía. No se apartó.
El aire se espesó, cargado de lo no dicho. Y por un momento, juraría que vi en su mirada el mismo hambre que me devoraba a mí. Me levanté bruscamente, fingiendo buscar más vino. Y el momento pasó. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, solo en la cama, me masturbé pensando en él por primera vez sin culpa. Solo con rabia. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué el destino me torturaba con lo inalcanzable? El darnos cuenta mutuo fue como una grieta en la presa, al principio. Un hilo de agua. Luego un torrente imparable. Daniel empezó a confesar fragmentos. No todo. Pero lo suficiente para que el puzzle cobrara forma siniestra. Siempre he envidiado cómo vives, Oscar. Libre. Sin ataduras. Me dijo una tarde en el parque Primo de Rivera, mientras tirábamos migas a las palomas. ¿Libre? Ja. Si supieras. Respondí. Y él se quedó callado, mirándome con una intensidad que me erizó la piel. Su matrimonio con Laura se deshilachaba, discusiones por dinero. Por el tiempo que él pasaba con los amigos, es decir, conmigo. Por la falta de chispa en la cama. Ella no me entiende. Tío. Tú sí. Soltó una vez. Y yo asentí, tragándome el nudo en la garganta. Pero lo peor eran sus silencios. Esos momentos en que nos quedábamos mirándonos demasiado tiempo. Como si compartiéramos un secreto que ninguno nombraba. Yo sufría en silencio, asistiendo a su desmoronamiento como un espectador impotente. En el trabajo, él llegaba con ojeras, contando anécdotas de peleas domésticas que yo escuchaba con el corazón en un puño. Deberías decírselo todo, le aconsejé una vez, refiriéndome a Laura. Pero él negó con la cabeza, no es tan simple. Hay cosas que no se dicen, Oscar. Cosas que te rompen si las sueltas. Y en ese cosas. Yo y mi propia verdad reflejada. La que me carcomía desde niño, el primer cross por un compañero de clase en el instituto. El pánico al descubrir que mis sueños no eran normales. La soledad de Zaragoza como telón de fondo para mi armario autoimpuesto. La opresión se volvió asfixiante. Un yugo que me doblaba la espalda. Imaginaba escenarios catastróficos, mi familia enterándose. El escándalo en el instituto. Daniel huyendo de mí como de una plaga. Pero lo que más dolía era la traición a mí mismo. El sacrificio diario de fingir normalidad por preservar lo poco que tenía. Daniel. Ajeno o fingiendo serlo. Seguía acudiendo a mí como a un oráculo. Descargando su frustración en conversaciones que rozaban lo íntimo. Una noche de lluvia torrencial. Me llamó a las 2 de la mañana, ven. Por favor. No puedo más. Lo encontré en su taller. Empapado y temblando. Con una botella de anís a medio vaciar. Se derrumbó en mis brazos. Sollozando por primera vez en años. Hablando de su padre muerto. De la presión de ser el hombre de la casa. De cómo Laura lo miraba como a un extraño. Yo lo abracé. Oliendo su desesperación mezclada con el metal y la gasolina. Y por un segundo. Deseé que ese abrazo durara eternamente. Pero lo solté. Porque sabía que cruzar esa línea nos hundiría a los dos. Eres mi salvación. Oscar. Murmuró él. Y yo me fui a casa con el alma hecha trizas. Preguntándome cuánto más podría soportar antes de romperme.
La Grieta se ensanchó en una de esas fiestas del barrio que Zaragoza adora. Con verbenas y olores a churro y pólvora. Era San Valero, patrono de la ciudad. Y el casco bullía de gente disfrazada y borracha. Daniel me arrastró a la Plaza de España, insistiendo en que necesitábamos desconectar. Laura estaba con la niña en casa de sus padres. Así que éramos solo nosotros dos. Como en los viejos tiempos. Bailamos al ritmo de jotas modernas. Riendo hasta que nos dolía la tripa. Pero bajo la superficie. La tensión vibraba como un cable vivo. En un momento de descuido. Mientras compartíamos una botella de sidra en un banco apartado. Él se inclinó y me besó. No fue un beso de borrachos. De esos que se olvidan al amanecer. Fue deliberado. Hambriento. Con su mano en mi nuca tirando de mí como si yo fuera su salvavidas. El mundo se detuvo, el estruendo de los fuegos artificiales. Las risas lejanas. Todo se fundió en el calor de sus labios. Ásperos por la barba incipiente. Y el sabor amargo de la sidra mezclada con su aliento. Me aparté primero. Jadeando. Con el corazón martilleándome las costillas como un tambor de Semana Santa. ¿Qué coño haces? ¿Daniel? Susurré. Mirando alrededor por si alguien nos había visto. Él se quedó quieto. Los ojos vidriosos. Y por primera vez vi el pánico en su rostro. El mismo que yo había escondido durante años. Lo siento. Óscar. Joder. Lo siento. No sé qué me pasa. Pero no se disculpó con palabras vacías, en cambio. Se levantó y se alejó tambaleándose hacia la multitud. Dejándome solo con el regusto de su boca y una náusea que subía desde el estómago. Corrí a casa. Tropezando en los adoquines mojados por la lluvia que acababa de empezar. Y me encerré en el baño. Vomitando no solo la sidra, sino el peso de lo que acababa de suceder. ¿Era real? ¿O mi deseo reprimido lo había invocado como un fantasma? Pasé la noche en vela. Reviviendo el beso en loops interminables. Alternando entre euforia culpable y terror paralizante. Al amanecer. Con el Ebro gris bajo mi ventana. Me miré en el espejo y vi a un extraño, mejillas hundidas. Ojos rojos. La máscara de heterosexualidad hecha jirones. Los días siguientes fueron un limbo de silencio ensordecedor. Daniel no llamó. No mandó mensajes. No apareció en mi puerta con su sonrisa arrepentida. Yo. Por mi parte. Me hundí en la rutina como un náufrago aferrándose a un tablón. Clases donde divagaba sobre el exilio de los poetas. Comidas familiares donde sonreía mecánicamente ante las anécdotas de mis primos. Pero por dentro. Era un torbellino. El beso lo había cambiado todo, había destapado la cloaca de mis sentimientos. Obligándome a confrontar lo que había negado durante décadas. Soñaba con él, sueños eróticos que me despertaban sudado y erecto. Seguidos de pesadillas donde su esposa nos sorprendía y mi familia me lapidaba con Biblias y reproches. Intenté distraerme con salidas anónimas a bares gays en el centro, el Liberty o el Vox. Pero incluso allí. Bailando bajo luces estroboscópicas con extraños. Su rostro se superponía a los demás. ¿Y si él sentía lo mismo? ¿Y si su heterosexualidad era tan frágil como la mía? La idea me aterrorizaba tanto como me excitaba, porque si era verdad. ¿Qué precio pagaríamos? Finalmente. Rompió el hielo una semana después. Con un mensaje escueto, tenemos que hablar. Café en el centro. 7 de la tarde. Me presenté en la cafetería de la calle Alfonso.
con las manos temblorosas y el estómago revuelto. Fingiendo normalidad mientras pedía un cortado. Él llegó puntual. Con ojeras profundas y la camisa arrugada. Como si no hubiera dormido. Se sentó frente a mí. Removiendo el azúcar sin mirarme a los ojos. Oscar. Lo del otro día. Fue un error. Estaba borracho. Frustrado con todo. No significa nada. Sus palabras cayeron como plomo. Aplastando la frágil esperanza que había albergado. Asentí. Tragándome el nudo en la garganta, olvídalo. Daniel. Somos amigos. Pasa. Pero él no paró, siguió hablando. Un torrente de confesiones a medias que me dejó helado. He estado pensando en ti. De formas que no debería. Desde hace tiempo. Pero tengo a Laura. A la niña. No puedo joderlo todo. Ahí estaba, la verdad a medias. El deseo no nombrado. Colgando entre nosotros como una guillotina. Lo miré. Buscando en su rostro el rastro del hombre que conocía. Pero solo vi confusión y miedo. Entonces, ¿qué quieres? Le pregunté. Mi voz un hilo quebrado. Él se encogió de hombros, no sé. Solo. No quiero perderte. Nos despedimos con un abrazo rígido. Y salí de allí sintiéndome más vacío que nunca. Como si Zaragoza se hubiera tragado mi alma. El silencio posterior fue un abismo. Daniel volvió a su vida de casado. A sus turnos en el taller y sus cenas familiares. Pero nuestras interacciones se volvieron frías. Protocolarias, un ¿qué tal por WhatsApp? Un saludo fugaz en la calle. Yo. En cambio. Toqué fondo. Las noches se volvieron insoportables, bebía solo en mi piso. Escuchando boleros de Sabina que hablaban de amores imposibles. Y lloraba hasta quedarme seco. En el instituto. Un alumno me pilló distraído y me preguntó si estaba bien, mentí con una sonrisa. Pero por dentro. La depresión me arañaba como uñas en una pizarra. Intenté contárselo a alguien, un terapeuta online. Anónimo. Pero las palabras se atascaban, mi mejor amigo me besó y ahora todo es una mierda. El estigma de Zaragoza. Esa ciudad conservadora bajo su fachada progresista. Me paralizaba. ¿Y si se enteraba mi familia? Mi padre. Con su bigote canoso y sus historias de la mili. Me desheredaría. Mi madre rezaría por mi pecado. ¿Y Daniel? Dios. Daniel se convertiría en un recuerdo tóxico. Un what if que me perseguiría hasta la tumba. Pero el abismo no es eterno, eventualmente. Tocas el fondo y rebotes. O eso creí. Una noche. 2 semanas después del café. Recibí una llamada de Laura. Su voz era un susurro histérico, Oscar. ¿Qué pasa con Daniel? Está actuando raro. Distante. ¿Le has hecho algo? El pánico me invadió, negué todo. Balbuceando excusas sobre el estrés laboral. Pero colgué temblando. Al día siguiente. Él apareció en mi puerta. No con explicaciones. Sino con una botella y ojos enrojecidos. No puedo más. Dijo. Entrando sin permiso y derrumbándose en el sofá. Habló durante horas, de su matrimonio en ruinas. De cómo el beso lo había despertado a una verdad que lo aterrorizaba, que siempre había sentido algo por mí.
Algo que etiquetaba como amistad profunda para no enfrentarlo. De la culpa que lo devoraba por traicionar a su familia. Yo escuché. Petrificado. Mientras sus palabras abrían heridas frescas. Te quiero. Oscar. No como a un hermano. Y eso me está matando. Fue el momento de la fractura total, mi deseo. Reprimido durante años. Chocó contra su confesión. Y en vez de alivio, solo hubo dolor. Porque no era un cuento de hadas, era una bomba de relojería. Lo abracé entonces. No por lujuria, sino por piedad compartida. Y sentimos los dos como el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. La confesión de Daniel fue como abrir la caja de Pandora en medio de mi salón. De ella salieron demonios que habíamos mantenido encadenados. Y ahora revoloteaban libres. Picoteando nuestras almas. Esa noche. Después de sus palabras. Nos quedamos sentados en el suelo. Con la botella de vino entre las piernas y el silencio roto solo por el goteo de la lluvia contra la ventana. No hubo besos ni promesas, solo una honestidad cruda que nos dejó exhaustos. He estado casado conmigo mismo durante años. Admitió él. Con la voz ronca. Pensando que era normal desearte así. ¿Qué pasaría? Pero no pasa. Se hace más fuerte. Yo. Por primera vez. Le conté mi parte, la soledad de ser gay en una Zaragoza de machos y vírgenes. Los crashes reprimidos. El miedo a perderlo todo si salía del armario. Hablamos hasta el alba. Tejiendo un tapiz de verdades que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Al amanecer. Con el Ebro plateado bajo el sol naciente. Nos abrazamos en la puerta. No sé qué hacer. Murmuró él. Yo tampoco. Respondí. ¿Y se fue? Dejándome con el eco de su colonia y un vacío que dolía como una úlcera. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la liberación de haberlo dicho todo, ya no cargaba solo el secreto. ¿Y en las clases? Recitaba poemas con una pasión renovada. Como si las palabras de Góngora cobraran vida con mi propia confusión. Daniel y yo nos veíamos a escondidas, cafés rápidos en rincones olvidados del tubo. Paseos nocturnos por el Huerva. Donde hablábamos no solo de nosotros, sino de cómo navegar el caos. Él estaba aterrado por Laura, si se entera. Me quita a la niña. Y tiene razón. Yo lo tranquilizaba. Pero por dentro. La culpa me roía, era yo el catalizador de su crisis. ¿El pecado que lo arrastraba al abismo? Nuestras conversaciones se volvían íntimas. Rozando lo físico, un roce de manos. Una mirada que duraba demasiado. Pero siempre parábamos. Recordándonos la realidad. Zaragoza. Con su ritmo pausado de siestas y terrazas. Parecía burlarse de nosotros, parejas heterosexuales besándose en el Pilar. Familias riendo en el mercadillo. Mientras nosotros éramos fantasmas en las sombras. Pero la euforia inicial se desvaneció. Dando paso a la realidad brutal. Daniel empezó a distanciarse de nuevo. Abrumado por la doble vida. Llamadas ignoradas. Mensajes evasivos, estoy con la familia. Luego hablamos. Yo. Herido en mi orgullo y mi corazón. Me hundí en un ciclo de ira y autocompasión. Salí con un tipo del bar Liberty, un madrileño de paso. Guapo pero vacío. Pero el sexo mecánico solo acentuó mi vacío, comparaba cada caricia con lo que imaginaba de Daniel. Y terminaba solo. Odiándome más.
En el instituto. Un colega notó mi cambio, Oscar. Pareces un zombi. ¿Problemas con alguna? Mentí. Pero el estrés se acumulaba, dolores de cabeza. Insomnio. Una fatiga que me hacía arrastrar los pies por las calles empedradas. Mi familia. Ajena. Intensificó la presión, una cena en Delicias donde mi tía soltó, Oscar. ¿Con 32? ¿Vas a quedarte soltero para siempre? Busca una buena moza. Reí. Pero por dentro. El resentimiento bullía. ¿Por qué tenía que fingir? ¿Por qué Daniel podía confesar y yo seguía encadenado? El punto de no retorno llegó un viernes de octubre. Con el viento del cierzo azotando las murallas. Daniel me citó en el puente de piedra. Ese coloso romano que une orillas como un lazo frágil. Estaba esperándome. Apoyado en la barandilla. Con el río rugiendo abajo como un eco de nuestra turbulencia. He hablado con Laura. Dijo sin preámbulos. Su voz un susurro contra el viento. Le conté. Todo. Sobre ti. Sobre mí. Que no soy quien creía. El mundo se inclinó, sentí el estómago caer como si el puente se hundiera. ¿Y? Pregunté. Temiendo la respuesta. Él se giró. Pálido como la piedra, se lo tomó mal. Muy mal. Dice que soy un monstruo. Que he mentido toda nuestra vida. La niña. Dios. Oscar. La vi llorar por primera vez. Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Y yo? Instintivamente. Lo abracé. Sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Pero no era consuelo, era el comienzo del fin. Me ha pedido tiempo. Dice que necesita pensar si puede perdonarme. Sus palabras me golpearon como puñetazos, él había actuado. Había roto su mundo por una verdad que compartíamos. Y ahora yo era el villano colateral. El otro en una historia que no pedí. Esa noche. Solo en mi piso. El colapso fue total. Lloré hasta que no quedó nada. Revolcándome en la rabia, rabia contra Daniel por arrastrarme a su crisis. Contra mí por desearlo. Contra Zaragoza por ser el escenario de mi tragedia. Bebí hasta el amanecer. Mirando fotos antiguas en mi móvil nosotros dos en la Expo del 2008. Riendo con birras en la mano. Y borré todo. Como si pudiera extirpar el pasado. Al día siguiente. Me desperté con una resaca que era metáfora de mi vida, cabeza palpitante. Boca pastosa. Un vacío que ningún café podía llenar. Daniel llamó. Pero no contesté, necesitaba espacio. No más confesiones. En cambio, caminé por la ciudad como un sonámbulo, la basílica. Imponente y acusadora, el tubo. Ahora un laberinto de recuerdos tóxicos, el Ebro. Testigo mudo de mis dudas. Me senté en un banco del Parque Grande. Donde nos conocimos de niños. Y por primera vez. Me permití imaginar un futuro sin él, podría salir del armario. ¿Empezar de cero? La idea aterrorizaba. Pero también liberaba. Como un primer sorbo de aire tras una inmersión prolongada. Sin embargo, el destino de Zaragoza, caprichoso como el cierzo, no nos dejó escapar tan fácil. Una semana después, Laura me encontró en el supermercado de Lanuza. Su rostro, demacrado y con ojeras, era el de una mujer traicionada,
Óscar. ¿Tú lo sabías? ¿Eras parte de esto? Negué al principio. Pero ella insistió. Con voz quebrada, Daniel me lo contó todo. ¿Que te quiere? Que siempre te ha querido. ¿Por qué no me lo dijiste? Lágrimas en sus ojos. Y en los míos, nos quedamos allí. Entre estantes de pasta y conservas. Como extras en una telenovela cruel. Lo siento. Murmuré. Y ella asintió. Rota, yo también. Pero él te elige a ti. Aunque no lo admita. ¿Se fue? Empujando el carrito con furia contenida. Y yo me quedé paralizado. Sintiendo el peso de su dolor como un yugo nuevo. Esa confrontación fue el detonante, ya no era solo nuestro secreto, había salpicado a inocentes. Y la culpa me ahogaba. La confrontación con Laura fue la chispa que encendió la mecha, después de eso. Todo ardió con una intensidad que nos consumió. Daniel y yo nos vimos esa misma noche. En un bar anodino de la avenida Gómez Laguna. Lejos de los ojos del casco. Él llegó con el rostro surcado de arrugas prematuras. Oliendo a tabaco y desesperación. Ella me ha echado. Soltó de golpe. Pidiendo un whisky doble. Dice que necesita espacio. Que no puede mirarme sin ver. Eso era yo. El catalizador de su ruina doméstica. Y el reproche en su voz me dolió como un latigazo. Intenté consolarlo, dale tiempo. Daniel. El amor no se rompe de un día para otro. Pero él negó con vehemencia, no es solo tiempo. Es que ahora lo ve claro, yo no la quiero como debería. Nunca lo he hecho. Sus palabras colgaban en el aire viciado del bar. Y por primera vez. Vi la profundidad de su crisis, no era solo deseo por mí. Sino una identidad fracturada. Un hombre heterosexual que había vivido una mentira para encajar en el molde aragonés de marido y padre. Hablamos hasta cerrar. Diseccionando el desastre con la precisión de cirujanos aficionados. Él confesó más, atracciones pasadas por compañeros de taller. Sueños que reprimía con alcohol y trabajo. El alivio culpable de nuestro beso. Yo. A mi vez. Le hablé de mi armario. De cómo Zaragoza me había moldeado en un impostor, aquí. Ser gay es como ser un hereje en la Inquisición. Te queman en la plaza. Aunque sea con miradas. Nos reímos amargamente. Pero el humor era una armadura fina, debajo. El miedo nos roía. ¿Y ahora qué? Preguntó él. Pagando la cuenta con manos temblorosas. Ahora elegimos. Respondí. Aunque no tenía respuestas. Nos despedimos con un abrazo que duró demasiado. Sintiendo los latidos del otro como un morse de anhelos no resueltos. Los días siguientes fueron un caos controlado. Daniel se mudó temporalmente a un piso de un primo en Actur. Un barrio periférico de bloques grises que contrastaba con el encanto antiguo del centro. Me llamaba a diario. No para sexo o promesas. Sino para anclarse, cuéntame algo normal. Óscar. Algo de tus clases. Yo lo hacía. Relatando anécdotas de alumnos rebeldes o lecturas de Valle Inclán. Pero cada llamada terminaba en confesiones, su soledad. Mi pánico a la exposición. Intentamos mantenerlo platónico. Pero la química era inevitable. Una tarde. En mi piso. Mientras veíamos un partido del Zaragoza en la tele, perdimos. Como siempre. Su mano encontró la mía. No la retiré.
El beso que siguió fue inevitable. Tierno al principio. Luego feroz. Como si liberáramos años de represión en un solo roce. Hicimos el amor allí mismo. En el sofá. Con la urgencia de condenados, cuerpos sudorosos. Gemidos ahogados. El olor a piel y deseo llenando la habitación. Fue catártico. Un estallido que nos dejó temblando y exhaustos. Pero también marcados por la culpa inmediata. Esto no arregla nada. Murmuró él después. Fumando un cigarro en la ventana. Lo sé. Respondí. Pero en ese momento. No me importaba, por primera vez. Me sentía vivo. ¿Entero? Sin embargo, el clímax no fue de pasión, sino de confrontación brutal. Llegó 2 semanas después. En una noche de tormenta que azotaba Zaragoza con relámpagos que iluminaban la SEO como un escenario divino. Daniel irrumpió en mi piso empapado. No con ternura, sino con furia. Laura se lo ha dicho a mi familia. Todo. Mi madre me llamó llorando. Diciendo que soy una vergüenza. Que he traicionado a Dios y a la sangre aragonesa. Sus palabras eran un torrente. Y yo lo escuché. Horrorizado. Mientras él paseaba como un león enjaulado. Me han llamado de todo, maricón. Traidor. Egoísta. Y tienen razón. Óscar. ¿Qué coño estamos haciendo? Tú y yo. Destruyendo vidas por un capricho. El reproche me golpeó en el plexo solar, por primera vez. Vi cómo mi silencio había contribuido al desastre. No es un capricho. Repliqué. La voz temblorosa. Es quienes somos. Y ha llegado el momento de asumirlo. Ahí estalló el clímax. No con gritos o violencia, sino con una honestidad que cortaba como cristal. Daniel se derrumbó en el suelo. Sollozando, no puedo. Óscar. No soy lo bastante fuerte. Quiero volver con ella. Arreglarlo. Por la niña. Sus palabras fueron un puñal. El hombre que había confesado amor eterno ahora elegía la seguridad. ¿La fachada? Me arrodillé frente a él. Tomándole la cara entre las manos. Mírame. Si me eliges a medias, nos destruiremos. O todo. O nada. Él negó. Lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Lo siento. Eres lo mejor que me ha pasado. Pero no puedo perderlo todo. En ese momento, el dolor fue cegador. No era solo rechazo, sino la confirmación de mi peor miedo, que el amor gay en Zaragoza era un lujo para los valientes. Y yo no lo era. Lo besé una última vez. Un beso de despedida salado por las lágrimas. Y lo empujé hacia la puerta. Vete. Entonces. Y no vuelvas hasta que sepas lo que quieres. ¿Se fue? Tragado por la tormenta. Y yo me quedé solo. El trueno retumbando como un veredicto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un vacío que me succionaba. Pasé la noche caminando por la ciudad vacía. Las calles relucientes por la lluvia. Pasando por el puente donde todo había empezado. Me senté en la barandilla. Tentado por el abismo del Ebro abajo. No por suicidio, sino por la tentación de rendirme. ¿Para qué luchar? Mi familia me rechazaría. Mis amigos me compadecerían. ¿Y Daniel? Él había elegido.
Al amanecer. ¿Exhausto? Volví a casa y dormí un sueño sin sueños. Despertando con una claridad fría, había llegado el momento de romper mis propias cadenas. El aftermath fue un purgatorio lento, donde cada día era una batalla por no hundirme del todo. Daniel cumplió su palabra, se mudó de vuelta con Laura, intentando reconstruir el puente roto con terapia de pareja y promesas de cambio. Me enteré por rumores que un amigo común mencionó que estaban intentándolo. Y cada noticia era un pinchazo en el corazón. Un recordatorio de que yo había sido el catalizador. No el premio. No lo busqué, borré sus números. Evité los lugares comunes. Pero Zaragoza es pequeña. ¿Y el destino? Cruel, lo vi una vez en el mercado central, empujando el carrito con su hija en brazos, riendo con Laura como si nada. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo eterno, él palideció. Yo asentí con frialdad. Y seguí adelante, comprando tomates que no comí. La curación empezó por dentro. Un proceso arduo y solitario. Decidí salir del armario. No con fanfarria, sino con pasos concretos. Primero, con mi familia, una cena en Delicias, donde solté la bomba sobre el café humeante. Mamá. Papá. Soy gay. Siempre lo he sido. El silencio fue ensordecedor, mi madre se santiguó. Mi padre tosió, mirando su plato de migas como si contuviera las respuestas. Pero, ¿por qué ahora?, balbuceó ella. Porque no puedo vivir mintiendo más, respondí. Y lloramos los tres. No de rechazo, sino de alivio tardío. No fue perfecto, hubo preguntas incómodas, consejos religiosos. Pero me abrazaron al final. ¿Y Zaragoza? De repente. Pareció un poco menos opresiva. En el instituto. Conté a mis colegas más cercanos, reacciones mixtas. Pero apoyo genuino, eres el mismo Óscar de siempre. Cabrón. Por primera vez. Enseñé con autenticidad, incorporando textos queer a mis clases. Viendo ojos de alumnos que se reconocían en las palabras de Lorca. Daniel, por su parte, pagó el precio de su indecisión. Escuché que su matrimonio se tambaleaba, Laura, herida en lo más profundo. Lo perdonó a medias. Pero la confianza estaba rota. Él volvió al taller con más horas, ahogando demonios en cerveza y fútbol. Pero el brillo de sus ojos se apagó. Una vez, meses después, me mandó un mensaje anónimo, lo siento. Te echo de menos. Sé feliz. No respondí, el perdón era para mí. No para él. Su elección lo dejó en un limbo. Viviendo la vida que conocía pero sabiendo que era una sombra de lo posible. Laura. Fuerte como el Ebro. Lo retuvo por la niña. Pero vi en una foto de redes borrada después su sonrisa forzada. El precio de la lealtad. Yo. Lentamente. Empecé a sanar. Conocí a alguien en un grupo de apoyo LGBT en la casa de la mujer, un chico de Huesca. Javier. Con ojos marrones y una risa que no dolía. No fue amor a primera vista, sino una conexión genuina, cenas en terrazas del Tubo, paseos por el río, conversaciones sobre miedos compartidos. No borró a Daniel, pero lo diluyó. Como el sol disipa la niebla. Zaragoza se transformó, ya no era cárcel.
Sino lienzo. Fui a la Pride del Pilar. Bailando en la plaza con banderas arcoíris. Sintiendo por primera vez que pertenecía. Enseñé a mis alumnos sobre identidades fluidas. Viendo chavales salir del armario inspirados. Y supe que mi dolor había valido la pena. Pero la curación no es lineal, hay recaídas. Una noche. Solo en mi piso renovado había pintado las paredes de azul. Símbolo de libertad. Reviví el beso en el puente. Y lloré por lo que pudo ser. Daniel. Al otro lado de la ciudad. Probablemente hacía lo mismo. Atrapado en su propia jaula dorada. Su pago era la hibridez, un hombre que sabía su verdad pero elegía la comodidad. Viviendo con el eco de Easy. Yo. En cambio. Elegí la autenticidad. Aunque doliera. Meses después. El polvo se asentó. Dejando un paisaje irreconocible pero vivo. Caminaba por el puente de piedra una mañana de primavera. Con el Ebro cantando abajo y el sol calentando las piedras. Cuando lo vi, Daniel. Solo. Apoyado en la misma barandilla donde todo había estallado. Parecía mayor. Con canas prematuras en las sienes y una postura encorvada. Como si cargara el peso de decisiones no tomadas. Dudé. Pero mis pies avanzaron, no por rencor. Sino por cierre. Óscar. Dijo al verme. Su voz un eco ronco. Nos abrazamos torpemente. Como extraños que comparten historia. Hablamos poco, de la niña. Que crecía rápida, de mi nuevo curso sobre literatura queer, de su matrimonio. Que sobrevivía a duras penas. Elegí mal. Admitió. Mirando el río. Pero tú. Pareces feliz. Asentí, lo estoy. Por primera vez. No hubo reconciliación romántica. Ni promesas rotas. Solo un adiós sereno. Con un apretón de manos que decía gracias por el viaje. Por doloroso que fuera. Se fue hacia el casco. Y yo hacia Actur. Donde Javier me esperaba con café y planes para el fin de semana. Zaragoza. Testigo eterno. Me envolvió en su luz, la basílica sonriendo. El viento trayendo jazmín. El río recordándome que las corrientes cambian. Pero fluyen. Hoy. Miro atrás y no veo tragedia. Sino forja. Daniel me enseñó que el amor no conquista todo. Pero revela lo esencial. ¿Valió la pena el dolor? Sí. Porque en las grietas crece la verdad. Y en esta ciudad de puentes. Yo crucé el mío. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Qué confiesas cuando el río te mira?